En este video voy a hablarles sobre la fotosíntesis en las plantas C3, C4 y CAM. En la naturaleza se pueden encontrar tres tipos de plantas en función a la fotosíntesis: las plantas C3, las C4 y las plantas CAM. La mayoría de las plantas conocidas se ajustan al modelo de fotosíntesis C3. Sin embargo, las plantas C4 y CAM las encontramos en la mayoría de los ecosistemas y se diferencian fisiológicamente con la fotosíntesis tipo C3 en la manera de la incorporación del CO2. ¿Qué es la fotorrespiración? La fotorrespiración consiste en la fijación del oxígeno O2 mediante la enzima rubisco en vez del carbono CO2 en el ciclo de Calvin y Benson, lo que produce una pérdida de energía en forma de ATP de la planta. Como podemos ver en la imagen, la unión de la enzima rubisco con el O2 produce la fotorrespiración. En cambio, con el CO2 y la enzima rubisco producen la fotosíntesis. Bien. La fotosíntesis en las plantas C3. Las plantas C3 son conocidas porque son las plantas normales, ¿sí? Y estas no cuentan con adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración. Estas plantas utilizan un mecanismo metabólico denominado vía de tres carbonos, que se llama 3-PGA. La fijación del carbono mediante la rubisco, y estas plantas utilizan solo este mecanismo estándar, que se llama la fijación de carbono mediante las plantas C3. ¿Sí? Este proceso consiste en la fijación del carbono CO2 en el ciclo de Calvin, pero la enzima rubisco, que la podemos ver ahí, sirve como catalizador para la carboxilación y también sirve de oxigenasa. Entonces, como sirve de oxigenasa, a medida de la presencia de la luz, el oxígeno O2 y el carbono CO2 compiten con, el oxígeno compite con el carbono CO2 para llegar a la enzima rubisco. Entonces, cuando llega el oxígeno primero a la enzima rubisco, se produce una pérdida de CO2 en la planta, y esto hace que se produzca la fotorrespiración cuando se fija el O2 en el ciclo de Calvin y Benson, ¿sí? Y esto reduce la capacidad de la planta para la fotosíntesis. La fotosíntesis en las plantas C4. Este tipo de plantas son conocidas como C4 porque el CO2 es incorporado a un compuesto de carbono 4 denominado oxalacetato. En las reacciones dependientes de luz, estas plantas se dan en las células del mesófilo, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, se fijan mediante la enzima, el CO2 en las células mesófilas se fija mediante la enzima PEP carboxilasa. Y esto convierte al compuesto de 4 carbonos, que es el oxalacetato, para luego enviarlas al haz vascular de las células y ahí sí unirse a la enzima rubisco y continuar el ciclo de Calvin y Benson para
obtener los azúcares de este proceso fotosintético. La fotosíntesis en las plantas CAM. Este tipo de plantas utilizan el metabolismo ácido de las cruzáceas para reducir al mínimo la fotorrespiración. Estas plantas se llaman así en honor a la familia de plantas en las que se descubrió, que son las Cruzaceae, se llaman así. Bueno, en este proceso, en vez de separar las reacciones dependientes de luz y el uso del CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, las plantas CAM se separan estos procesos en el tiempo. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en la noche abren sus estomas las plantas, los estomas de las plantas, para que el CO2 se difunda en las hojas. Este CO2 se fija en el oxalacetato mediante la enzima PEP carboxilasa. Es el mismo que utilizan las plantas C4, que luego se convierte en malato o un ácido orgánico de otro tipo, como el ácido málico. El ácido orgánico se almacena en las vacuolas durante el día, hasta el día siguiente, y durante el día las plantas CAM no abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo la fotosíntesis debido a los ácidos orgánicos que transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar el CO2, que entra en el ciclo de Calvin y Benson. Esta liberación controlada mantiene una alta concentración de O2 alrededor de la enzima rubídica. Por eso se permite es una mejor manera de tener a la enzima rubisco cerca con el dióxido de carbono para que no entre el oxígeno y se produzca la fotorrespiración. Entonces, ¿sí? Lo que hacen estas plantas es, en vez de ellas separar las reacciones dependientes de luz y el uso del CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, ellas lo que hacen es separar estos procesos mediante el tiempo. Muchas gracias por su atención.